El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. En el pasado, la pregunta política decisiva de la ciudadanía era ¿votar o no votar? ¿Votar o no votar? En nuestros días, la coyuntura electoral nos obliga a preguntarnos ¿por quién? Y para que usted tome la decisión correcta, es hora de que escuche el programa indicado. Observatorio Democrático. Desde este momento, entrevistas, propuestas y opiniones de aquellos que aspiran a ocupar el máximo cargo en el país. Presentado por el Observatorio Democrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ODUSAC. Observatorio Democrático. Ahora en 92.1. Universidad. Ideas y propuestas que suenan. Muy buenos días, estimados amigos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en otro programa del Observatorio el Observatorio Democrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este programa que se trata y se lleva hacia ustedes para poder conocer los planes de gobierno y las ideas sobre el futuro del país por parte de los candidatos a cargos públicos. Y su objetivo es, ahí sí que valga la redundancia, conocer de manera personal y directa los planes de gobierno y las propuestas de los candidatos a elección popular por medio de la exposición de su plan de gobierno y de la explicación de las políticas y los mecanismos específicos que propone su partido para solucionar el problema económico, político y sociocultural del país, además de la superación de su crisis sistémica. Hoy tenemos como invitado al señor Juan Gutiérrez. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y a ustedes por invitarme, muy amables, gracias. Muchas gracias por estar acá en Radio Universidad y en este programa del Observatorio Democrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Recordándoles siempre que tenemos abiertas las líneas telefónicas acá en cabina, se puede comunicar al 2207-9017 y 2207-9018. Puede también ver y escuchar este programa y conocer a nuestro candidato invitado a través de www.radiousac.tk. Y posteriormente los programas quedan disponibles para su consulta y análisis en nuestro sitio electrónico www.politicamentehablando.net. Estamos pues alojando ahí estos programas en el sitio web del programa Políticamente Hablando, que regularmente se lleva a ustedes todos los jueves a las 7:30 am. Estoy con el licenciado Carlos Oliva, quien me estará acompañando para la entrevista y en las intervenciones, ¿verdad?, con respecto a lo que le vamos a consultar al candidato. Y también mi nombre es Carla Roldán, como siempre un gusto estar con ustedes. Y bien, entonces damos inicio porque es bien corto el tiempo que tenemos acá en la radio. Agradecemos su puntualidad, muchas gracias, para poder abordar todo lo que tenemos para poder consultarle. Y quisiera que empezáramos con que usted nos cuente sobre su experiencia profesional y se presente y por qué usted es el candidato idóneo para poder ocupar la presidencia. Bueno, muchas gracias. Pues soy Juan Gutiérrez, yo nací en Guatemala, crecí en Quetzaltenango, estudié acá en la ciudad de Guatemala, en el Liceo de Guatemala. Estudié Economía y Administración de Empresas y he dedicado los 30 años siguientes de mi vida hasta ahora, casi 40 años ya, han pasado, el tiempo pasa. Dedicado a mis empresas a hacer negocios, hemos generado varios miles de empleos durante estos 40 años acá en Guatemala en diferentes empresas, siempre respetando todas las leyes laborales, tratando a las personas con decoro. Somos una de las muy pocas empresas que tenemos una certificación internacional de tratado justo de comercio, le llaman, que quiere decir que nosotros compensamos a todo el personal por arriba del salario mínimo. Tenemos una fundación que asiste al personal que ellos mismos administran y un porcentaje de los ingresos de la empresa va a esa fundación. En fin, que colaboramos en todo lo posible en nuestra responsabilidad social. Y eso pues nos llena de orgullo y satisfacción y hemos contribuido bastante al desarrollo del país en esa forma. Sin embargo, como guatemalteco veo con mucha preocupación la situación nacional, la crisis, la corrupción que nos está hartando, ¿verdad?, que nos está destruyendo. Y hace 7 años decidí tomar acción, después de haber sufrido por mucho tiempo, desde hace 15 años, he sido víctima de abusos y de la falta de certeza jurídica, a pesar de tener recursos y posibilidades de defenderme, digamos así. He sido abusado por otras personas de una forma terrible debido a la corrupción. Y eso me ha abierto los ojos de que si a mí me pasa eso, a los demás les debe pasar igual o peor. Por tanto, es importante hacer un cambio y desde hace 7 años que ingresé a la política con el objetivo precisamente de cambiar la forma de hacer política, de reformar un partido político
y convertirlo en una institución que va a ser duradera, con formación política, con ideología y criterios claros y definidos y propuestas serias. Y ahora en esta campaña electoral mi propuesta gira alrededor de la Cruzada Nacional en contra de la corrupción, que llevo ya 7 años promoviendo esta cruzada y con plazos específicos que podemos hablar en detalle más adelante, 16 pasos específicos para combatir la corrupción de inmediato. Y por supuesto cubrimos los ejes de desarrollo y generación de empleo a través del apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, especialmente en programas tanto de agro y rurales como microcréditos, acceso a tecnología, capacitación, acceso a mercados, mejora de infraestructuras, como mini riegos, por ejemplo, en caso de agricultores, etcétera. En el tema de salud proponemos una reforma profunda, muy profunda a todo el sistema de salud, de manera de que el ICS deje de ser un centro de corrupción como lo ha sido ahora y se convierta realmente en un proveedor de seguro médico básico y universal para todos los guatemaltecos, sin excluir a aquellos que hoy día no se pueden incluir. Y los hospitales también proponemos descentralizarlos para reducir la corrupción y mejorar el servicio y darle más opinión o voluntad al mismo pueblo, ya que serían administrados por patronatos organizados por la misma comunidad. Y finalmente la educación, enfocándola directamente al tema de capacitación técnica. Hoy en día en Guatemala las universidades, la Universidad de San Carlos ha hecho una labor de toda la vida, porque es la Universidad de Guatemala, pero no todo el mundo tiene la oportunidad de ir a la universidad. Algunos tienen que entrar a trabajar antes de lo que terminarían una carrera universitaria, y Guatemala no les provee la capacitación técnica, práctica que necesitan. Y eso también nos impide poder atraer inversión más productiva en temas industriales y de valor agregado, que requerirían de mano de obra mejor pagada, pero no hay los obreros calificados por falta de capacitación. Y la seguridad también, ya le diré, porque ya veo que se me acabó el tiempo. Es que vamos a ir profundizando por cada uno de estos aspectos que usted nos está comentando. Y como ya empezó un poco hablando sobre la propuesta que tiene en lo económico, nuestra siguiente pregunta es precisamente ese: ¿cómo sintetizaría usted su plan de gobierno en el aspecto económico? Ya nos dio algunas luces por el momento, en el aspecto económico, en el social, en el cultural y por supuesto en el político. El primer paso y la columna vertebral de mi propuesta es la cruzada contra la corrupción. Son 16 pasos específicos. El primero consiste precisamente en la elección del presidente por parte del pueblo, y es importante que elijamos bien en esta próxima contienda, porque no podemos seguir teniendo a los mismos gobernándonos, porque vamos a tener los mismos resultados. Y lamentablemente la oferta política en este momento solo vemos dos candidatos que no hemos tenido algo que ver en gobiernos anteriores. Y eso es bastante preocupante bajo esta circunstancia, pero sí el pueblo tiene un par de opciones entre las cuales escoger, y yo pues agradezco la oportunidad de presentar mi propuesta. En cuanto a los demás pasos para la corrupción, porque sin eso no hay dinero para hacer los demás programas. Primero, prohibición absoluta y terminante de toda compra por excepción. Debe respetarse la ley de contrataciones, debe reformarse y mejorarse y transparentarse, pero ya tenemos una y hay que empezar por cumplirla. O sea, el portal de Guatecompra debe ser utilizado en toda compra. No hay nada de urgencia nacional, salvo que haya un terremoto, un huracán y la vida de ciudadanos esté en peligro. Todo lo demás se puede hacer con planificación y ejecución organizada. Vamos a prohibir el uso de ONGs y fideicomisos en las negociaciones del Estado. Las ONGs son organizaciones legales creadas con objetivos muy especiales, muy específicos. Por ejemplo, la protección del medio ambiente, la protección de los derechos de las mujeres, la protección de los derechos humanos, temas de carácter político y social y cívico, no para hacer negocios. Y precisamente esas ONGs tienen una serie de protecciones para que el gobierno no las pueda interferir con auditorías e interferencia gubernamental, para proteger a aquellos que luchan por los derechos de las mujeres, por decir un ejemplo, o de los derechos humanos o lo que sea. Entonces lo que han hecho los políticos es utilizar esa estructura legal para hacer negocios como construcción de carreteras, compra de productos, servicios para el Estado, porque media vez firman el contrato, entregan la plata y ya nadie puede fiscalizar qué pasa con ese dinero, porque, o sea, organización no gubernamental es lo que quiere decir ONG, pero los políticos creen que quiere decir organización de negocios de gobierno, y eso no es cierto.
Entonces nosotros vamos a prohibir los negocios de gobierno a través de ese tipo de estructura legal para que haya transparencia, todo tiene que ir en la mesa. Vamos a reducir y eliminar en todo lo posible la discrecionalidad de los funcionarios. Funcionarios con mucho poder son los que pueden extorsionar. No le doy la licencia si no me paga, no puede hacer esto si no le doy, si no me da, etcétera. Ese tipo de corrupción se debe precisamente al exceso de poder de los funcionarios. Entonces eso se elimina reduciendo la discrecionalidad, o sea, reglas claras, pero además de eso, descentralizando. Perfecto. Y finalmente también vamos a hacer una revisión muy profunda, una auditoría muy profunda de cada uno de todos los contratos del gobierno vigentes, sean de minería o sean de compras o sean de servicios, sean lo que sean. Uno por uno los vamos a ir analizando y todos los que sean lesivos van a ser cancelados de inmediato. Aquellos que necesiten o requieran renegociaciones van a ser renegociados, pero todos estos contratos tienen que ser favorables al Estado. Y finalmente vamos a promover la creación de observatorios ciudadanos y a trabajar la transparencia con la colaboración. Vamos a solicitar la colaboración de organizaciones nacionales e internacionales como serían Acción Ciudadana, Transparencia Internacional y la misma CICIG, de manera de garantizar la transparencia. Y una cosa muy importante, vamos a ver que se cumpla y se aplique a cabalidad la ley de libre acceso a la información, que como dije anoche en el foro de la CIP, no sirve de nada firmar acuerdos y suscribir declaraciones y contratos si no se intenta cumplirlos. La ley de libre acceso a la información de Guatemala es una ley buena y no se está cumpliendo, debe cumplirse. Y así vamos a acabar con la corrupción. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es, quisiéramos que usted nos explique, por favor, cómo planea usted financiar todo lo que expuso anteriormente. Y antes de ello, que nos pueda comunicar con qué ideología política usted se identifica. Claro que sí. Mire, mi ideología política no es una ideología así tradicional de izquierda y derecha, porque eso ya está en el pasado. Mi ideología es qué es lo que funciona. Y lo que mejor funciona es lo que se conoce como economía social de mercado. O sea, la parte de la economía manejándola con libertad, y eso quiere decir sin monopolios, sin privilegios, sin ventajas, sin protecciones para alguien en particular, sino con libre competencia, con enfoque al apoyo a los pequeños y medianos emprendedores, los microemprendedores, que son realmente el corazón del pueblo y el corazón de la economía, que es aquellos que tienen una tienda, que trabajan en el mercado, el pequeño campesino. Y ellos son los que están abandonados hoy en día, y nuestra propuesta gira alrededor de darle apoyo a ellos, precisamente para que crezcan y desarrollen sus propias comunidades. Y la parte social, pues que es la parte del apoyo a la sociedad, que nadie se quede atrás. En el Popol Vuh hay una frase muy importante que dice que todos se levanten y que nadie se quede atrás. Sí, pero eran los enemigos eran los de Xibalbá los que decían eso. Sí, pero sí, que todos los guatemaltecos nos levantemos y nadie se quede atrás, que avancemos todos juntos hacia el frente. Las situaciones cambian. En aquella época estaban en guerra, hoy en día estamos en guerra contra la corrupción y contra la pobreza. Y nos tenemos que unir para combatir eso. Y nos conviene a todos, francamente nos conviene a todos. Imagínense que le voy a hablar de una forma como empresario, ¿verdad? Si yo produzco un producto y solo tengo 3 millones de personas que lo pueden comprar y otros 13 millones de guatemaltecos que no tienen nada más que para apenas sobrevivir, ¿no estarían mejor mis intereses si en vez de 13 millones de sobrevivientes y 3 de consumidores tuviéramos 16 millones de consumidores? O sea, el sacar a la gente de la pobreza es beneficioso para todos, si lo quiere ver egoístamente. Olvídese la parte humana. Ahora, la parte humana obliga a uno a ponerse la mano en el corazón y hacer lo correcto. Por ejemplo, llora sangre cuando uno mira que en las estadísticas del Ministerio de Salud, el año pasado murieron 4.941 niños menores de 5 años de edad por falta de asistencia médica y de medicinas. 26 personas mueren por culpa del fraude del ICS, eso no se puede permitir, perdón, eso es inaceptable en todo sentido. ¿Qué crimen más grave permitir que alguien muera por falta de medicina solo porque unos empresarios y unos políticos prefieren poner dinero en su cuenta banco en a saber qué país? Así es. Bueno, regresando a la pregunta entonces, ¿de qué manera piensa financiar todo el plan que tiene para poder ejercer su gobierno? El presupuesto nacional de Guatemala hasta hace un par de años era de 52,000 millones de quetzales
y fue recientemente aumentado a 70.000 millones. De eso hemos hecho los cálculos y el costo de la corrupción excede la mitad de ese presupuesto, ya sea en evasión fiscal, en apropiación indebida de IVA, en el contrabando, todo eso que pasa en las aduanas. La línea es solo la puntita del iceberg, como dicen. Y los otros actos de corrupción que hay, como por ejemplo las contrataciones, el gobierno de Guatemala compra medicinas y las sobrepaga. La Organización Panamericana de la Salud dijo en el año 2010, hace 5 años, dijeron ellos en un estudio que hicieron que el gobierno de Guatemala estaba pagando 10 veces el precio de las medicinas promedio que pagaba el resto de Latinoamérica, a 10 por 1, imagínense. Y eso no puede ser aceptable, y eso hoy cómo estará. Y resulta que las mismas personas son las que nos siguen gobernando. Una persona que controlaba y dominaba el gobierno de esa época, del 2010, hoy corre para presidente. Entonces son los mismos, y ese es el gran problema que tenemos. Vamos a financiar nuestros programas simplemente eliminando la corrupción. 47.000 millones de quetzales es el cálculo estimado del costo de corrupción hoy, entre todas sus implicaciones. Eso quiere decir 5.2 millones por hora, o 1.500 quetzales por segundo. Si evitamos la corrupción, ahí está todos los recursos necesarios para poder construir una nación. No necesitamos sacar préstamos, no necesitamos hacer más nada, solamente cobremos los impuestos que ya existen, que la evasión no continúe, y eliminemos todas las compras sobrepagadas y todos los plazas fantasmas y toda la robadera que hay en el Congreso, en el gobierno y en el Congreso también. Sí, ¿qué porcentaje le asignaría a cada rubro? ¿En qué sentido se refiere? ¿Porcentaje? ¿El presupuesto, cómo lo distribuiría? Mire, yo no soy partidario de asignar presupuestos en base a porcentajes, porque los porcentajes varían de acuerdo al monto de la totalidad. Entonces, si decimos vamos a asignarle, por decir un ejemplo, el 10% a la salud, si el presupuesto se reduce el 10%, puede ser que no alcance. Si el presupuesto aumenta, puede ser que sobre. Entonces yo creo que la forma correcta realmente de administrar las cosas no es fijar porcentajes, porque lo que ocurre es si uno asigna un porcentaje que excede la necesidad real, para gastando esa diferencia, y eso no es bueno para el país. Mi propuesta es hacer presupuestos específicos para cada una de las áreas y asignar los fondos necesarios. Y ahora, para poder hacer esos cálculos ya precisos, con montos exactos, primero hay que poder tener acceso a toda la interioridad del presupuesto nacional, si no estamos especulando. Yo le puedo dar cualquier cifra ahorita que queramos, pero es especulación, porque la profundidad de los presupuestos y las necesidades reales de los ministerios, de cada una de las funciones funciones de gobierno, ningún guatemalteco tiene conocimiento de ella, porque no es público, no existe ese acceso a la opinión. Entonces, en vez de especular, mejor hagamos una auditoría, sí, y hagámoslo bien. ¿Pero se quedaría con esos 72.000 millones? No, mire, yo estoy seguro que se puede reducir a los 50.000 millones anteriores, y es más, esa es una casi obligación, porque en este momento los ingresos estimados para este año andan por alrededor de los 50.000 millones. O sea que si reducimos el presupuesto a como estaba antes, asignándolo como debe de ser, y recuérdese que la mitad de esos 70.000 millones o más es corrupción. Si eliminamos la corrupción, ya vamos a poder reducir, supongamos que fuera no 47 sino 35, para que sea la mitad, podríamos reducir el presupuesto casi a la mitad y todavía alcanzaría. Muy bien, entonces ahora sí vamos a entrar a la pregunta que creo que con esta se va a sentir muy cómodo, es ¿de qué manera usted abordaría integralmente la reforma del Estado que se solicita? Y bueno, ¿verdad? ¿Cómo piensa usted y cómo ve viable la salida a la crisis política e institucional que se está viviendo? Bueno, la única salida política realmente que tenemos en Guatemala es que los guatemaltecos vayamos a las urnas este 6 de septiembre y elijamos bien. Y no votemos por reelegir diputados, ese sería el primer paso. Si vemos el Congreso que tenemos actual, ha sido el Congreso más corrupto y más manipulado, más inepto que hemos tenido en la historia. De hecho, está la reforma a la ley electoral que está tratando de pasarse a la carrera, y ya ven que lo primero que hacen es hacerle un montón de cambios a la propuesta, sin discutirlos públicamente. Yo creo que ahí hay un peligro serio de que esto termine, en vez de ser un caballo, termine siendo un camello.
y puede resultar peor, porque los que están ahí, a ellos no les interesa reducir el número de diputados, a ellos no les interesa eliminar la reelección de diputados, a ellos no les interesa prohibir el transfugismo, porque todos ellos mismos son transfugas ya del pasado y pretenden serlo antes de las próximas elecciones para conseguir sus reelecciones. A los diputados actuales no les conviene prácticamente ninguna de las propuestas, representan a partidos políticos que no les convienen a los partidos políticos que ellos representan estas reformas. Entonces, en las elecciones no volvamos a poner a los mismos de siempre. Es un poco, yo diría, qué ridículo volver a elegir a los que ya nos demostraron que son ladrones. Los masoquismos. Exacto, sí. Y lo mismo se aplica a las municipalidades y lo mismo se aplica para la presidencia. Perfecto. Vamos a ir a nuestra primera pausa y a escuchar noticias del informativo y regresamos ya con la serie de preguntas. Una radio grande entre las del mundo. Universidad 921. Ideas que suenan. Sancarlista, sé protagonista en las elecciones generales 2015. El Observatorio Democrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ODUSAC, se integró para contribuir a la transparencia y legitimidad del proceso de elecciones generales. Nuestro objetivo es fortalecer el régimen democrático y el Estado de Derecho en Guatemala. Los sancarlistas estaremos vigilantes del proceso electoral más importante del año. Abócate a tu centro universitario o ingresa en www.observatorio.usac.edu.gt para mayor información. A usted mamá, a usted papá. No robo, no miento, no abuso. Todo esto era mentira. Eso era lo que ellos querían que usted creyera. Luché contra mi propia gente, luché contra mi país, porque yo también fui otro títere. Guatemaltecos y guatemaltecas, yo también pensé que estaba haciendo bien las cosas, pero solo fui otro títere. Por eso, vea la obra de teatro País de Títeres, que presenta Teatro Pueblo en el Teatro IPSA, 11 Avenida 1273, Zona 1. Estreno 7 de agosto, 8 de la noche. Funciones viernes, 20 horas. Sábado, 17 y 20 horas. Domingo, 17 horas. Precios accesibles. Invitan Teatro Pueblo, IPSA y Universidad 921. Ideas que suenan. Mi hija Suri también va a ir al teatro. La hermosa Sandrita también va a ir. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. Agentes de la Policía Nacional Civil reportan un ataque armado en contra del transporte público en Amatitlán, donde falleció Rigoberto Martínez por oponerse al robo de su arma. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, vendrá a Guatemala y dará una conferencia el 18 de agosto en el marco del 6º Foro Regional Esquipulas. También está invitada la diputada chilena Camila Vallejo. Actualizando la información mundial. El vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, informó que el gobierno salvadoreño está redoblando las medidas de seguridad para combatir a las pandillas que siguen cometiendo actos criminales en contra de la población. La campaña de los candidatos a las elecciones legislativas de Haití llega a su fin este viernes, a 2 días del proceso, con presentaciones en los medios de comunicación, conferencias y asambleas. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 921 FM. Información e ideas que suenan. Garífona, indígena, xinca, Castilla. Hoy la diferencia es que ya no hay diferencias entre culturas, sino solo sociedades multiculturales. Diplomado Metodología Cualitativa. Las diversas culturas en la sociedad actual no son divergentes, son convergentes. Diplomado Metodología Cualitativa. Y las metodologías cualitativas intentan explicar la lógica de lo diverso. Diplomado Metodología Cualitativa. Dirigido a estudiantes de ciencias sociales con pensum cerrado. Cupo 30 personas. Duración 30
32 horas, 7, 10, 21 y 26 de agosto, 4, 9, 18 y 23 de septiembre, 8 de la mañana. Instituto de Estudios Interétnicos USAC, 10ª calle 937, zona 1. Invitan Universidad de San Carlos de Guatemala, Instituto de Estudios Interétnicos IDEI, Escuela de Historia y Universidad 921. Ideas que suenan. La Universidad de San Carlos está consciente de que el ser humano no solo es lógico, histórico, humanista, creativo, científico, sino es también estético. De ahí que la Facultad de Odontología sea la única con facultad para tratar estéticamente su dentadura. Así lo demuestran 387,000 tratamientos dentales equivalentes a 12 millones de quetzales destinados a la población guatemalteca. La gente que sonríe con libertad y la Chabela nos lo recomiendan. Facultad de Odontología desde 1895, sirviendo a la sociedad guatemalteca. Difundimos el conocimiento científico, Tecnológico, histórico, social, humanístico y antropológico en todas las ramas del saber. Y en el medio exclusivo para oír. Esta es Universidad 921 FM. Ideas que te suenan. Hola, estimados amigos, estamos de vuelta ya para continuar con la entrevista con nuestro candidato del día de hoy, el señor Juan Gutiérrez, que viene por el partido PAN, y hemos estado ahí hablando de algunos aspectos que son pues muy importantes para el país. Ya conversamos sobre la reforma política, sobre el plan de gobierno que él propone, y ahora nos gustaría que ya nos cuente un poquito más sobre sus ideas en cuanto a la salud de Guatemala, a la educación tanto primaria como secundaria, y por supuesto con respecto a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, voy a comenzar por el tema de la educación, porque va de la mano con lo que estábamos hablando antes. Para que un país se desarrolle necesitamos tener empleo, oportunidad, trabajo. No hay otra manera de salir adelante si no es trabajando. Y para ello necesitamos capacitar a nuestras personas, a nuestros ciudadanos. Una de las grandes deficiencias que tenemos en Guatemala es que no tenemos capacitación técnica. Los patólogos van a la escuela y reciben una educación que sigue basada en las reformas educativas de la época de Juan José Arevalo, que fueron excelentes, pero eso fue hace 70 años cuando no había toda la tecnología moderna. Hoy en día es necesario modernizar esos programas sin abandonar lo bueno que son, pero sí enfocándolos a donde está deficiente hoy día el sistema, y es la capacitación técnica. Hoy tenemos la carrera universitaria, o tenemos simplemente ser obreros sin capacitación. No tenemos esa categoría intermedia que son los técnicos, por ejemplo, técnicos electricistas, técnicos plomeros, técnicos en computación, técnicos en muchas carreras que no llegan a ser ingenierías o licenciaturas, que es lo que una universidad persigue. Yo creo que la Universidad de San Carlos debe jugar un papel muy importante también en ese proceso de capacitación técnica, no solo la parte universitaria, porque si se hace bien, los técnicos prácticos también pueden eventualmente optar a carreras universitarias, porque lo que yo propongo es crear bachilleratos técnicos, no solo bachilleratos en ciencias y letras, sino bachilleratos técnicos, y eso va a favorecer incluso al magisterio, porque va a mejorar la preparación de los maestros sin agregarle años a su preparación como pretendió hacer el gobierno actual, sin complicarles la vida. O sea, nosotros proponemos un programa de educación moderno que le dé a los jóvenes al entrar a la parte de secundaria la opción de seguir carreras técnico-prácticas o carreras universitarias y seguir el bachillerato correspondiente para ello. Eso va a generar una capacitación técnica a nivel nacional que nos va a poner al nivel de naciones desarrolladas. Hoy en día, por ejemplo, una fábrica de carros se quiere instalar en México, consigue técnicos en cantidad. Necesita electricistas, necesita soldadores, necesita pintores, necesita tapiceros, necesita mecánicos. Van a Costa Rica y consiguen técnicos. Vienen a Guatemala y no consiguen técnicos. Y no porque el guatemalteco no tenga la capacidad, sino no se le está preparando. Y ahí es donde tiene que ir el enfoque escolar. Y el apoyo a la Universidad de San Carlos debe ser totalmente restricto, respetar su autonomía, cumplir con la entrega de los fondos que ya están mandados por la Constitución, y permitir que esta Casa Magna mantenga su nivel de educación, y exigir también, porque no es solo dar,
hay que exigirle a la universidad también ir superando cada año, superar sus estándares educativos y su calidad, porque la capacidad de hacerlo existe en la universidad y en Guatemala. En cuanto a la salud, creo que la salud requiere tal vez una de las reformas más dramáticas y más profundas. El ICS hoy en día es un proveedor de servicios de salud de pésima calidad y a un altísimo costo, y encima completamente lleno de corrupción. La propuesta nuestra es reformar el ICS desde su raíz y convertirlo o reformarlo a ser un proveedor de seguro de salud básico universal, no un proveedor de salud, sino un proveedor de seguro. Y los que ya están contribuyendo, ya sea por cuota laboral o cuota personal, deban seguirlo haciendo para mantener los fondos en el sistema. Todos aquellos que hoy día no se pueden afiliar porque trabajan profesionalmente, por ejemplo, y trabajan por contrato, o porque trabajan en su propio negocito pequeño y no están formalizados y no pueden entrar en el ICS, van a poderlo hacer en la nueva reforma que nosotros proponemos. Y los ciudadanos que no tienen los recursos para hacer su contribución a ese seguro de salud, vamos a crear un programa de asistencia especial para esas personas, que son las gentes más necesitadas, que tampoco deben quedarse sin el servicio. Y este seguro médico lo que va a hacer va a ser válido en cualquier centro asistencial del país para las atenciones médicas básicas, cosas de emergencias, accidentes, operaciones como operaciones como una apendicitis, por ejemplo, atender los partos de las madres que van a dar a luz, la atención pediátrica para los niños, todo lo que es medicina básica va a ser cubierta por este seguro médico. Adicionalmente a esto, proponemos que los centros hospitalarios y los centros de salud sean, y quiero aclarar porque me interpretan mal a veces, no privatizar nada. Yo no estoy a favor de la privatización de las cosas que están en el Estado hoy en día. Lo que sí sugiero es que los hospitales, lo mismo que todos los centros que están hoy bajo el ICS, se declaren entidades autónomas y que sean administradas por patronatos conformados por las mismas comunidades, al estilo de cómo funciona el INCAN. Si ustedes ven el INCAN, el Instituto de Cancerología, es de los hospitales públicos el que mejor servicio da, y no da un servicio tan bueno como debería, porque están hacinados. Vayan ahí en la mañana y la consulta externa es impresionante, y es porque no hay otro lugar a donde ir. Y los otros hospitales como el San Juan de Dios y el Roosevelt y el mismo ICS manda a sus pacientes de cáncer al INCAN, y entonces no se dan abasto. Pero si ustedes ven, con los recursos que tienen, logran mucho. ¿Y es por qué? Porque no están siguiendo la dirección de políticos desde el ministerio, sino tienen grupos de ciudadanos que no son dueños tampoco, sino son simplemente representantes de los usuarios. Y ese es el estilo de modelo, ese es como se maneja en la mayoría de los países europeos y en otros países donde se utiliza este estilo de servicio de salud, y es lo que nosotros proponemos hacer para la reforma de salud. Perfecto, tenemos una pregunta que nos llegó a nuestro muro de Facebook y es de parte de Alfredo Privado, quien pregunta: ¿tiene cuadros formados en materia de gestión pública el PAN? Sí, tenemos mucha gente trabajando con nosotros, no son conocidos, en su inmensa mayoría son gente que no ha estado activa en política. Este plan de gobierno que yo estoy proponiendo no lo hicimos ayer, esto llevamos 7 años desarrollándolo, ha habido muchas personas que han pasado por él, y que han ayudado y contribuido en este proceso y que siguen trabajando en ello. Y es más, le quiero comentar que somos el único partido que tiene un instituto de formación política, que lo estamos empezando a funcionar este año. Nos costó un poco de trabajo formarlo, pero ya tenemos todos los programas de capacitación, ya tenemos el personal, los directivos que lo van a manejar, porque la idea es precisamente ir formando cuadros. Yo no voy a ser secretario general del partido para siempre. Si gano las elecciones, tendré que dejar de ser secretario del partido de inmediato. Entonces, la idea es que haya cuadros entre la juventud del partido para ir llenando esos espacios, porque un partido político no debe ser el club de un grupo de personas, ni debe ser para hacer política, ni debe ser tampoco un vehículo para ganar elecciones como lo ha sido tradicionalmente. El caciquismo ya debe desaparecer de la política, y yo lo que necesito es que el Partido Avanzada Nacional
tenga cuadros de responsables y capacitados para que ellos asuman la dirección y nos releven a los que estamos más viejos. Y de esa manera el partido se vuelve una institución de largo plazo que tiene objetivos, que tiene misión, que tiene visión clara y sobre todo tiene una ideología y principios y valores bien definidos, que es lo que se va a promover a través de esto. Bien, las élites económicas familiares que han gobernado este país, como diría Sergio Tischler, como un estado finquero ligado a estas cuantas familias, usted no entra dentro del patrón de un liberal económico clásico, pero vemos que se relaciona su apellido con una de estas familias que han sido tradicionalmente y que han controlado tanto la parte económica como la parte política y financiera, ¿verdad? Entonces, quisiera usted, por favor, indicarnos en qué se diferencia usted de estos otros Gutiérrez. Tenemos diferencias muy grandes con la parte de la familia que usted se refiere. Si somos familia. Le quiero contar que los orígenes del negocio familiar datan del principio del siglo pasado, cuando mi bisabuelo fue el que vino a Guatemala, así como muchos guatemaltecos van al norte. Él vino a Guatemala en busca de un porvenir. Mi abuelo desarrolló lo que su padre empezó a una empresa ya seria y en la ciudad de Quetzaltenango. Sin embargo, fue mi papá quien realmente tornó ese negocio familiar en una verdadera corporación, llamémoslo así, de empresas dedicadas a principalmente la producción de alimentos. La norma de mi papá siempre fue la del respeto a las personas, invertir para generar mucha mano de obra. Hemos invertido siempre en ese sentido, porque nuestra misión como empresarios es, por supuesto, mejorar los ingresos y los bienestar de nuestra familia, pero para poderlo lograr tenemos que crear el bienestar para todos los que estén con nosotros. No hay otra manera de hacerlo, y siempre tuvimos ese lado humano muy, muy definido. Le quiero contar que en el año 82, por razones de diferencias con otra parte de la familia, que eran los socios en el negocio, mi padre decide independizarse. Y con él yo pues también me independicé, me uní a él apoyándolo, y empezamos una línea de negocios totalmente separada de los negocios anteriores, y empezamos a invertir fuertemente en Guatemala en temas que requirieran mucha mano de obra para la exportación, de manera de que nosotros nos beneficiáramos, obviamente, porque nadie trabaja sin buscar un beneficio, pero beneficiamos a muchísimas personas dándoles trabajo y generando exportación que también beneficia al país. Y esa ha sido la misión que hemos tenido estos años, y como nosotros tenemos, por ejemplo, el orgullo de ser una de las pocas empresas en el país y en la región de tener certificaciones como la de Tratado Justo, de Comercio Justo, que lo obliga a uno a cumplir a cabalidad por encima de los estándares de laborales determinados por la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, la del pago de prestaciones, el pago por arriba del salario mínimo a los trabajadores, incluso la creación de fundaciones, de una fundación de los mismos trabajadores que ellos administran, ellos dirigen, pero que la empresa contribuye una parte de sus ingresos para que esa fundación pueda hacer obra social. No es para que se la distribuyan ellos tampoco, porque eso podría generar corrupción, sino es para que ellos puedan invertir en obras sociales en sus comunidades. De hecho, una de estas empresas, el día de hoy, voy a visitarlos porque me invitaron los mismos trabajadores a estar en una entrega de filtros de agua que van a hacer para su comunidad. Pero no somos nosotros, son los trabajadores que lo están haciendo porque le hemos dado esta oportunidad. Y ese es el estilo de enfoque que nosotros le hemos dado, que es muy distinto al de la otra parte de la familia. Nosotros nos separamos mucho de ellos porque tenemos serias diferencias con la forma de actuar y de operar de estos grupos. No estamos a favor de los monopolios, sino todo lo contrario. Yo soy un aficionado a la libre competencia. Creo que el competir lo hace uno mejor. Es como un atleta. Un atleta como Barrondo, por ejemplo, Eric Barrondo,
no quiere competir con privilegios, él quiere competir con los mejores del mundo para demostrar que él es el mejor. Y así es como debemos de trabajar la competencia, no con privilegios y prohibiciones para que otros participen. No podemos seguir poniendo, cuando nos ponen un negocio de competencia, poner nosotros uno al lado y bajarle el precio hasta que el otro quiebra. Eso no es, y yo por eso propongo una serie de reformas serias a la ley antimonopolios, que debe ser muy estricta y muy bien definida, para evitar precisamente que empresas dominen un mercado de tal manera que nadie más pueda entrar. Hay que favorecer la entrada de los micro y medianos y pequeños emprendedores a los mercados donde ellos quieran entrar con libertad. Debemos eliminar todos los privilegios. Por ejemplo, en el tema de exportación debemos de provocar competencia entre todos. Se habla, por ejemplo, de los salarios diferenciados. El salario diferenciado, yo como lo veo, es una discriminación para el que va a tener que ganar menos, porque esa ley le forza a ganar menos que a otros. Lo mismo ocurre con las exenciones fiscales. Es muy bonito tener exenciones. Nosotros somos exportadores y por el acuerdo que ahora se vence en diciembre, nos hemos beneficiado de no tener que pagar ciertos impuestos. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo en eso. La ley lo pone en esa forma y yo estoy de acuerdo en que esa ley no se renueve, sino se deje expirar este diciembre como estaba diseñada. Eso pues ya me granjea que algunos de mis colegas no me quieran mucho y me excluyan de debates como el de anoche, por ejemplo, que hubo un debate de agricultura y organizado precisamente por quienes le venden los fertilizantes al gobierno, y yo que estoy en contra de ese tipo de cosas y tengo una propuesta de una reforma al programa del fertilizante utilizando una tarjeta de débito que se le daría a los agricultores, la tarjeta de agricultura familiar, que le va a dar al agricultor, en vez de una bolsa de fertilizante, le va a dar una tarjeta de débito con la que él puede comprar lo que él necesita. Y eso va a sacar al gobierno del negocio de estar comprando insumos, porque hoy día compran el fertilizante a sobreprecio y no necesariamente compran lo que se necesita, sino son negocios hechos bajo la mesa. Y eso tiene que terminar. Y por eso tal vez es que a mí no me quieren invitar a ciertos foros y a ciertos eventos, pero eso a mí no me desanima, sino al contrario, me anima más a seguir trabajando porque vamos por el camino correcto. Guatemala necesita cambios profundos y lo que necesitamos es que los guatemaltecos nos unamos y nos pongamos de acuerdo. Y en casos como el del foro de ayer, termino con esto, no estuve invitado y yo estuve viendo el Twitter, estaba muy aburrido y entonces a mí no me invitaron y de ahí en adelante eso todavía hoy en la mañana seguían pasando twitters al respecto. Yo creo que es importante que la juventud y los que tenemos una visión distinta nos unamos para trabajar por una Guatemala diferente, y esta es la oportunidad que tenemos de romper el status quo. Y es precisamente por eso que aprovechamos este medio para poder hacer de conocimiento de la población, ¿no? Este tipo de cosas para que estén enterados también cómo se manejan de cierta medida algunos eventos, ¿no?, electorales. Muy bien, ahora continuamos con las preguntas y tal vez acá quisiera sus ideas sobre las mujeres, por ejemplo, el sector mujeres, los pueblos indígenas, también en relación a la cooperación internacional y a la diversidad sexual. Pero adicionalmente, disculpe que sean tantas preguntas en una, ¿verdad? Pero ya vamos casi llegando al tiempo. Usted tenía algo que agregar sobre minería, me comentó, ¿no? Sí, quisiéramos preguntarle cuál es su propuesta con respecto a las mineras de cielo abierto, las otras formas de minería, las hidroeléctricas. Mire, este es un tema bastante complejo porque hay positivos y negativos en todo, y si generalizamos, o sea, si decimos en términos generales, nos vamos a equivocar. Creo que lo importante es analizar un caso por caso y decir, ok, esta mina, por ejemplo, está cumpliendo o no cumpliendo con los requerimientos mínimos para la protección del medio ambiente, cumple o no cumple con los requerimientos mínimos de seguridad laboral, perjudica o beneficia a los vecinos. O sea, cada uno de los casos son un poco distintos. En una forma general, yo no estoy en contra de que se exploten los recursos minerales del país. Lo que estoy en contra es que Guatemala no se beneficie. Estoy en contra que se perjudique el medio ambiente innecesariamente. Y estoy en contra de que los vecinos o las comunidades alrededor no sean partícipes de ese proceso. O sea, ya dicho eso en términos genéricos, creo que hay que ir mina por mina y determinar exactamente qué está haciendo cada mina. Le cuento que anoche
o ayer, mejor dicho, en la tarde, en algún momento alguien me preguntó por vía Twitter o por vía Facebook, ya no recuerdo cuál de los dos, porque es tanto que se vuelve uno un poco loco con tanto, pero me mencionaban de la mina San Rafael y el problema de la contaminación del río y cómo afectaron las aguas contaminadas a la población, y me preguntaban mi opinión al respecto, y eso me trajo inmediatamente a colación un detalle. En Guatemala no tenemos una ley de aguas para empezar, y tampoco tenemos una ley de resarcimiento a los daños ambientales. Y entonces eso es precisamente donde radica el problema de fondo. En este caso, por ejemplo, no voy a entrar en detalle porque no conozco los detalles a fondo, pero voy a hablar un poco supuestamente. Supongamos, si la minera hizo errores en su trabajo y no protegió el agua y el agua se contamina, es responsabilidad de esa compañía no solo evitar frenar esa contaminación de inmediato, sino es también responsabilidad de ellos limpiar ese río que contaminaron, y es responsabilidad de ellos resarcir a los vecinos por los daños incurridos. Y voy a poner un ejemplo. Cuando se recuerdan, hace unos años atrás, la British Petroleum tuvo un accidente con un pozo en el Golfo de México, y les costó miles de millones de dólares, pero fue responsabilidad de ellos tapar el pozo para que dejara contaminar. Fue responsabilidad de ellos limpiar las playas y limpiar las aguas y recoger todo ese petróleo a unos costos millonarios, pero fue responsabilidad de ellos. Y fue responsabilidad de ellos también resarcir los daños causados a los ciudadanos. Ese tipo de ley en Guatemala no existe, y entonces por eso es que tenemos este tipo de abusos. La consulta popular, por ejemplo, no se respeta. Yo soy de la opinión de que debe haber un diálogo permanente entre las instituciones que rigen todo esto y la población. Y luego los beneficios. Y yo cuando decía al principio, vamos a revisar profundamente cada contrato de gobierno, sea minería o sea lo que sea, es precisamente a eso me refería. Las regalías tienen que ser dentro de los estándares internacionales, no por debajo de ellos, y tienen que dejar beneficio en las comunidades. Una parte importante de esas regalías, de esos beneficios, deben quedar invertidos en la misma comunidad. O sea, las zonas mineras deberían ser zonas prósperas, no solamente zonas generadores de prosperidad para otros. Y eso es una de las cosas que hay que cambiar. Y por supuesto, cuando la minería sea realmente negativa, deje un saldo negativo para los vecinos y para el medio ambiente, entonces no hay justificación de hacerlo. Exacto, muy bien. Entonces ahora, brevemente, regresando a la pregunta que le había lanzado, sus ideas y su plan en base al sector mujeres, pueblos indígenas y diversidad sexual. Todo lo que es diversidad, sea por orientación sexual o por género, sea por edad, sea por origen étnico, sea por lo que sea, es importante que comencemos todos a eliminar la discriminación de todo tipo y en toda dirección. Y para ello tenemos que no solo ser tolerantes, sino tenemos que comenzar por entender un elemento fundamental, y es: todos somos guatemaltecos. Eso es lo que nos une, ser guatemaltecos. No importa de qué origen o de qué inclinación seamos, simplemente somos guatemaltecos. Todos tenemos 2 ojos, 2 orejas, 2 brazos, 2 pies y una cabeza. Somos todos humanos, todos nos enfermamos, todos reímos y lloramos por las mismas razones. Unos tenemos más suerte que otros, o mejores condiciones, tenemos suerte, esta vez, lo que forma de decirlo, pero eso no nos hace ser diferentes. Y ustedes distintos. Distinto es diferente a diferente. O sea, somos todos iguales porque somos guatemaltecos. Ahora nos distinguimos unos de otros porque unos son altos, otros son bajos, unos son quichés, otros son quechís, otros son mames, otros puede ser porque son mujeres y otros son hombres, otros son jóvenes, otros somos más viejos. Esas son distinciones, no son diferencias. Y cuando nosotros nos metamos eso bien claro en la cabeza, vamos a poder realmente decir que ya no discriminamos de ninguna manera. En cuanto a dar participación, es importantísimo dar participación a todos los sectores, y es algo que en el Partido Avanzada Nacional estamos promoviendo, y lo hemos promovido lo mejor posible. Sin embargo, quiero comentarle que a pesar de la apertura que nosotros tenemos, nos ha costado atraer ciertos grupos. Por ejemplo, entre las mujeres, tenemos varias mujeres muy buenas que colaboran con nosotros, son candidatas, algunas, otras no quisieron ser candidatas, pero están en el partido. Sin embargo, hubo muchas que hemos invitado, que son personas de mucha calidad, de mucho calibre,
que por una razón u otra no han aceptado, algunas porque no quieren entrar en la política. Yo quiero invitar a las mujeres a que las mujeres de veras de valor en el Guatemala se decidan a participar. Es importante porque no podemos tener más mujeres en el partido si no están ellas anuentes, tampoco las podemos obligar. Y lo mismo con la juventud. La juventud en Guatemala está muy anuente a participar, están hastiados de la situación y necesitamos cambiar eso. Necesitamos convencer a los jóvenes de que el futuro del país depende de ellos, no de los viejos. Y son los jóvenes los que tienen que entrar a participar, tienen que salir de la apatía, si no es imposible poderlos incorporar. Y lo mismo ocurre también con los pueblos indígenas, aunque en el partido estoy muy satisfecho de que hemos logrado incorporar bastantes personas de diferentes etnias en nuestro partido. Incluso en el comité ejecutivo tenemos 3 mujeres indígenas, no solo son indígenas, son también mujeres. La doctora Laura Reyes es miembro del comité ejecutivo, la señora Felipa Chicó, la señora Hermelinda Chicó, las 2 son de Chimaltenango. Ellas son mujeres emprendedoras, lideresas de mujeres indígenas emprendedoras que producen, entre otras cosas, artesanías, pero también tienen un grupo afiliado a ellas que producen fertilizantes orgánicos. O sea, ese es el tipo de personas que necesitamos atraer nosotros al partido y a la política en general del país. Perfecto, bueno, ya vamos concluyendo casi el programa y ahora me gustaría que en la parte final hablemos de la política exterior que usted tiene. A nosotros nos interesa básicamente ver cuál es el rol que usted cree para Guatemala en cuanto al plan de alianza para la prosperidad del Triángulo Norte y así también de cara a la confrontación de nuevas potencias, ¿verdad? Que siempre están alrededor, como Estados Unidos, China, Rusia, y frente a proyectos como el ALBA. Claro, mire, la política exterior de Guatemala ha brillado por su ausencia desde siempre. Nosotros lo que tenemos es embajadores, tenemos un ministros de Relaciones Exteriores que hacen lo que se supone que tienen que hacer, pero no hacen lo que deberían hacer. O sea, nosotros no somos un país que juguemos un papel importante a nivel internacional porque representamos algo, porque defendemos temas, porque somos parte de la comunidad de naciones constructivamente. Somos simplemente navegantes del destino y eso tiene que cambiar. El mundo moderno es globalizado, guste o no guste, y si nosotros no desarrollamos buenas relaciones con todos los países del mundo, no importando si son del grupo ALBA o si son los Estados Unidos, tenemos que tener relaciones fluidas y buena comunicación con todas las diferentes naciones porque somos parte del mundo. Y necesitamos tener eso también para poder promover y desarrollar el bienestar de Guatemala a través de la exportación, a través de la atracción de inversión de fuera. Tenemos que ser parte constructiva del mundo, no solo un país navegante. Esa es parte importante que tenemos que cambiar en la forma de actuar. Tampoco podemos ser siempre subyugados a alguien porque ese es el país que nos dona o nos ordena o nos controla. Eso tampoco quiere decir que nos tenemos que pelear con ellos. Simplemente tenemos que ser verdaderamente adultos y mantener nuestro territorio. O sea, debemos defender nuestra soberanía, pero también debemos ser tolerantes y debemos de saber cómo negociar en el mundo internacional, y eso ha carecido Guatemala absolutamente. Y mi experiencia de 30 años trabajando a nivel internacional me ha enseñado mucho sobre cómo lograr precisamente ese tipo de política exterior. Pero muy importante, y quiero hablar del tema de la Alianza de Prosperidad. El presidente Obama ofreció $1,000 millones para el Triángulo Norte de Centroamérica en un intento de apoyar para la prosperidad y también frenar un poco el tema migratorio. El tema migratorio a mí me ha preocupado muchísimo y sobre todo con el tema de niños migrando hoy día. Tenemos coyotes que se benefician, cobran hasta $10,000 por llevar a una persona a Estados Unidos en forma ilegal, arriesgando la vida. A veces ellos mismos los violan, los asaltan en el camino. O sea, es el tren del diablo al infierno, ¿verdad? Y los guatemaltecos van porque no tienen oportunidad en Guatemala. Hoy día se nos presenta una oportunidad de oro. Y la propuesta que yo tengo, ya se la he hecho a varios congresistas y senadores norteamericanos, ha tenido buena recepción, pero se necesita política de Estado para que esto avance. Y la propuesta es hacer una alianza real con los países del norte, y me refiero a los dos, Canadá y Estados Unidos, para crear un programa migratorio de trabajos temporales, así como podrían ser también permanentes, crear un centro migratorio que está destinado no solo para facilitar la migración, sino está también destinado para atraer inversión, y le voy a explicar cómo. El centro migratorio lo que haría es
ayudar a aquellos que quieran inmigrar a hacerlo legalmente, llenar todas sus solicitudes, sus antecedentes penales, policiales y de todos los temas de salud y ponerlos en calidad de migrantes válidos, sin costo alguno para las personas. Esto inmediatamente descalifica a los coyotes. Y estas personas que van a querer inmigrar lo van a poder hacer dentro de los parámetros de la ley. Eso resuelve los problemas tanto en el norte como los nuestros. Les va a permitir poder ir y venir. Y sobre todo busquemos que sean trabajos temporales, donde vayan por 6 meses, 4 meses, ganen buena plata, regresen y puedan seguir cuidando de su propia tierra o de su familia y puedan volver a hacerlo repetidamente, como hoy día ya se hace con Canadá en temas agrícolas. Pero para que eso funcione bien, la idea es convertir este centro a la misma vez en un centro de capacitación técnica, donde se les dé capacitación para que puedan ser operadores de maquinaria pesada, puedan ser soldadores de oleoductos, puedan ser mecánicos, puedan ser cualquier tipo de capacitación técnica que los países del norte necesitan trabajadores. Porque a veces, por ejemplo, si van a construir un oleoducto, por poner un ejemplo, puede ser que necesiten 10,000 o 50,000 soldadores y plomeros especializados en eso. Nosotros no tenemos ni uno hoy día, pero en este centro podrían capacitarlos para que puedan ir y tomar esos trabajos. Y de paso estamos capacitando a la fuerza laboral utilizando recursos que vienen de esa herencia de la prosperidad. Y con estos trabajadores ya capacitados podemos invitar la inversión extranjera significativa, como podría ser una fábrica de carros. Pero tiene otra arista adicional. Los $1,000 millones son demasiado dinero para lo que yo estoy hablando. Esto tomaría ni el 1% de eso. ¿Qué podemos hacer con el resto? Y el resto de ese dinero, mi propuesta ha sido crear una versión centroamericana moderna de hoy día del plan Marshall que utilizaron para la reconstrucción de Europa y de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, utilizar esos recursos no para inyectarlos en programas sociales que van a parar en manos de quién sabe quién, ya se lo están repartiendo el botín entre gentes, sino ponerlo en programas de financiamiento, microcréditos para los pequeños industriales, pequeños comerciantes, pequeños agricultores. Creo que de esa manera podríamos levantar a Guatemala rápido. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hemos llegado ya al final de este programa. Consideramos que amplió bastante sobre su propuesta de gobierno y es muy interesante también comentarles que usted ya lo tiene disponible en su sitio web, ¿no? Y es el primer candidato de los que hemos tenido que realmente lo tiene disponible. Eso es importante decirlo. Ustedes pueden conocerlo en www.pan.gt /propuestas. Y ya para concluir entonces y darle un minuto de despedida a nuestro invitado, quiero comentarles nada más que se está organizando un foro por parte de los estudiantes de la Maestría de Análisis Estratégico, Seguridad y Geopolítica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El foro se denomina Seguridad Democrática, el camino a la gobernabilidad en Guatemala. Es el 11 de agosto de 2015 a las 5:30 de la tarde. En el Salón Jorge Imeri en la Escuela de Ciencia Política, edificio M5. La agenda y tema central es profundizar dentro del paradigma de la seguridad democrática y su incidencia política dentro de las instituciones del Estado, con la intención de alcanzar niveles de gobernabilidad dentro del sistema democrático guatemalteco. Nosotros entonces vamos concluyendo, nos despedimos para terminar con usted y comentarles que hemos llegado a cerrar pues la primera fase de esta serie de programas que tenemos del Observatorio Democrático. Lo concluimos con usted precisamente hoy. Entonces ya nos vamos y dejamos la despedida ya. Adelante. Muchas gracias, y ya sé que no hay tiempo. Mi programa es tan grande que en esta hora no podemos ni hablar ni de la seguridad ciudadana ni de los programas sociales. Sí que los invito a que visiten pan.gt, www.pan.gt, ahí están todos mis programas especificados. Muy agradecido a la Universidad de San Carlos y a la Radio de San Carlos por invitarme a este programa. Muchas gracias a todos, que tengan muy feliz día. A usted, muy amable. En la actual coyuntura electoral, para que usted tome la decisión correcta, escuche el programa indicado en la próxima emisión. Observatorio Democrático, Política Nacional en la Universidad Nacional y su estación 92.1. Universidad, ideas y propuestas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.